con primera sesión con respecto a la programación. Para las personas que no cuentan con el paquete de Microsoft Office, pueden descargar el siguiente paquete, en la que le dan clic en la dirección OpenOffice y va a salir quiero descargar OpenOffice. Le dan clic, va a salir el sistema operativo si utilizan una computadora Mac o con sistema operativo OS X o con Linux o Windows, además el idioma y la versión que quieren, y le dan descargar instalación completa. Además también pueden contar con soporte, además también pueden aprender a utilizar a OpenOffice. Por aquí dice quiero aprender más sobre OpenOffice, le dan clic y dice educación, negocio, informática, que dice que es de un software libre, y la fiabilidad. Cerramos eso, instalamos, buscamos aquí en descarga, nos aparece el instalador, le damos clic y nos sale OpenOffice. Esperamos un rato. Dice que está verificando OpenOffice. Dice OpenOffice es una aplicación descargada de internet. ¿Seguro que quieres abrirla? Le decimos abrir de todas formas. Esperamos un momento y nos aparece esto. Apache OpenOffice 4. Documento, texto, cálculo, presentación, como si fuera Microsoft Office. Casi se trabaja igual. Escogemos hoja de cálculo y vemos que se parece a Excel. Luego vamos a explicar cómo se trabaja acá el Visual Basic. Vemos que tiene algunas herramientas. Parecido a Excel. Vemos que se trabaja con columnas, filas, símbolos, función, lista de funciones. También tiene formato, herramientas para trabajar datos, entre otras cosas. Para los que no cuentan con Microsoft Office, funciona bastante bien. Pero por ahora vamos a trabajar con Excel. Para los que ya contamos con Microsoft Office, utilizaremos Excel. Esta aplicación se utiliza bastante para el tratamiento estadístico de datos, simulación, ingeniería, entre otras cosas. El lenguaje que vamos a utilizar para las aplicaciones es Visual Basic. Voy a buscar Excel, voy a abrirlo, voy a crear un libro en blanco. Bueno, aquí yo ya tengo activado la opción de programador. Si no lo tienen activado, pueden ir a preferencias y buscamos en general. No aparece en este caso. Y buscamos entonces en barra de herramientas y cinta de opciones. Buscamos la pestaña o la opción que dice programador. La activamos, aparece un ganchito azul, le damos guardar y ya lo tenemos activado. En la opción programador va a aparecer lo siguiente: Visual Basic, macros, grabadas macros, complementos, botones, cuadro de grupo, etiquetas, casillas, entre otras herramientas. Vamos a trabajar con Visual Basic. El lenguaje de Visual Basic se trabaja con dos unidades. El primero es con funciones y la otra con subrutinas. En la primera parte vamos a trabajar con funciones solamente. Después vamos a explicar la subrutina. Le damos clic en Visual Basic y vemos donde dice insertar. Le damos clic en insertar y le damos clic en módulo. Esperamos un rato y nos aparece el módulo.
achicar un poco esta pantalla para trabajar mejor. Pues ahora no voy a hacer nada con la hoja de Excel, voy a trabajar con los programas y los ejemplos que ya tengo listo aquí. Por ejemplo, la sintaxis de función. ¿Cómo se va a escribir una función? Dice que vamos a escribir la palabra function, el nombre de la función y los argumentos que dependen de la función. Dentro de eso vamos a declarar las variables y las constantes y las instrucciones, y después el valor de retorno de la función. Por ejemplo, vamos a escribir una función que va a tomar dos números x y y va a multiplicar, y lo que va a devolver se llama multiplicar un número, va a devolver un número. Ese número, ¿cuántas cifras significativas va? En este caso va a tener, aquí dice que vamos a redondear hasta dos cifras significativas. Este 2 representa la cifra significativa. Veamos, escribimos function multiplicar x el primer número y y el segundo número, y nos aparece de una vez el function. Escribimos el cuerpo de la función. Multiplicar, que es el nombre de la función, va a ser igual a x por y. Luego, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a redondear. Multiplicar application redondeado prompt y multiplicar dos cifras significativas. Y eso sería todo. Una función que va a hacer tomar dos números de la hoja de Excel y lo multiplica y devuelve el producto. Después de hacer eso, vamos donde dice Excel, cerrar y volver a Microsoft Excel. Lo cerramos. Vemos nuestra hoja de Excel. Escribo dos números cualquiera aquí, por ejemplo 4 y 5. Para hacer el llamado de la función, escribimos el signo de suma. Después el nombre de la función, multiplicar. Y vemos que aquí aparece funciones de compatibilidad y funciones definidas por el usuario. La que queremos es la que definimos. Multiplicar, le damos clic. Le damos clic al primer número, separado por una coma, y el segundo número. Entonces, ¿cuánto nos debe devolver nuestra función? El producto de 4 por 5, que sería 20. Y vemos qué sucede cuando uno de los que participa en el producto tiene punto decimal. Por ejemplo, 897, 4.897. Y vemos que redondea a ¿cuánto? A dos cifras después del punto, como habíamos escrito. Esa sería nuestra primera aplicación hecha en Visual Basic, la sintaxis de una función. Veamos otro ejemplo. En el caso que queremos leer un dato que esté sobre la hoja de Excel, vamos a escribir la palabra celda en inglés. Voy a escribir que mi función se va a llamar producto, de producto, va a tomar dos números x y y voy a leer un número. Ese número k, que va a tomar el valor que se encuentra en la celda 5.4, es decir, en la fila 5, columna 4. Luego, el resultado pro va a ser igual a tomar el primer número x multiplicado por y, luego lo divido entre el valor k que leí en la celda 5,4. Luego voy a devolver mi resultado, application redondeado a dos cifras después del punto. Y ya terminamos nuestra función.
hacemos lo mismo, será volver a Microsoft Excel. Entonces escribimos un número en la posición fila 5, columna 4, que sería 5 y D, entonces sería D5. Escribimos, en este caso voy a escribir 2 y voy a cambiar el nombre de la función, recordando cómo se llamaba nuestra función, sería Pro. Veamos, con 4 y 5 sería 20, dividida entre 2 sería 10. Como ve, nuestro resultado es 10. Está correcto. Ya después de eso, ya sabemos crear una función, como es su sintaxis. Además, utilizar un dato que se encuentra en nuestra matriz llamada hoja de Excel. Y ahora vamos a ver algunos elementos de la programación en Visual Basic. Existen tres tipos de estructuras básicas en la programación de un algoritmo: estructura secuencial, estructura condicional y la estructura repetitiva. La primera, flujo secuencial. ¿Qué significa? Por ejemplo, queremos construir un programa que tome un número m, lo multiplique por 2, luego le sume un octavo y por último que lo divida entre 10. Secuencial, es decir, existen pasos hasta llegar al resultado, como hacemos las operaciones usuales en matemáticas. Por ejemplo, en el paso número 1 leemos que al número m que hemos leído va a multiplicarse por 2, que es el paso número 1 que se encuentra aquí. El paso número 2 dice que le vamos a sumar un octavo, es decir, tomamos el paso anterior, el resultado del paso anterior, le sumamos un octavo y nos da un nuevo resultado, y. A ese resultado lo vamos a dividir entre 10 y el resultado va a ser z. Y la función que nos va a devolver el valor actual de z. Y fin, esos serían los pasos. ¿Cómo sería nuestra función? Como vemos, sería function. Voy a llamar mi función ejemplo, va a tomar un valor m y realiza los pasos que habíamos enumerado y nos devuelve z. Entonces aquí nos hace falta que el ejemplo, que nuestra función ejemplo va a ser igual a z para que nos devuelva el valor, es decir, la función nos va a devolver el último valor. Y ya hemos terminado. Esa sería la primera estructura. Luego, la estructura condicional. Veamos qué significa una estructura condicional y su sintaxis. Comencemos con la más sencilla de todo. Si queremos realizar un procedimiento que depende de él, una condición, entonces vamos a utilizar un flujo condicional. La primera de ellas es if. Si if condición, entonces va a suceder lo que sigue, que son las instrucciones, y se termina el proceso. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero determinar entre tres números el mayor de todos. Veamos cómo sería nuestra función. Borramos esto, escribimos function y el nombre de la función, que sería mayor. El primero de ellos es x, luego el que sigue y, luego el que sigue z. La función mayor. Y en function, dentro del cuerpo, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, mayor puede ser el primer número, es decir, que el primer número que leemos sea mayor. Y dentro de eso vamos a ver si mayor, que era el primer número, es menor que el segundo número. Entonces, ¿qué va a suceder? El mayor no era el primer número, sino el segundo número. Y ya hemos terminado.
pero como son tres números, puede suceder que el último número sea mayor que el segundo que habíamos encontrado. Entonces escribimos si mayor es menor que z, entonces mayor va a ser el último número. Fin. Entonces escribimos mayor va a ser igual a application punto redondeado mayor coma 2. Escribimos eso o lo dejamos así. En este caso, como queremos determinar el mayor de los tres números, queremos el resultado original. Entonces eliminamos esta última parte porque nos cambiará la respuesta. Por ejemplo, si era 2.232, nos va a redondear a 2.23, lo cual no era el número original. Entonces lo dejamos así, buscamos la palabra Excel, cerramos y volver a Microsoft Effects. Escribimos los tres números, vamos a decir que sea 2, 4 y 7. Ya sabemos que el número mayor es el número 7. Escribimos el signo de más y llamamos la función mayor, paréntesis, 2, 4, 7. Y el mayor, que sería el número 7. La función nos devuelve el número mayor correctamente. Entonces lo que hace la función es lo siguiente. Mayor es igual a 2, lo guarda. Revisa, ¿el segundo número es mayor? Sí, entonces lo cambia. Entonces el mayor no era el número 2, sino el número 4. Lo guarda, entonces el nuevo mayor es número 4. Pasa al tercero, el mayor es número 7, que es nuestro tercer número. Sí, entonces guarda el mayor igual a 7 y nos devuelve el mayor de todos, que es el número 7. Entonces vemos que la condición, si es verdadera, si esto es verdadero, mayor es menor que y, entonces cambia por el número mayor. ¿Qué sucede si el número mayor es el primero? Veamos. Por ejemplo, colocamos el 10. Entonces se mantiene el 10. ¿10 es menor que 4? No. Entonces no cambia el mayor. Se pasa. ¿El 10 es menor que 7? No. Entonces se mantiene. ¿Qué quiere decir eso? Que la condición esta, mayor, menor que y, es falsa. Por lo tanto, no entra a leer esta instrucción. Por lo tanto, se mantiene el actual valor de mayor. Veamos otro flujo, el flujo repetitivo. Flujo repetitivo: se debe realizar una operación o proceso hasta que se cumpla una condición. Dentro de eso podemos mencionar el ciclo for, el while, el do while. El ciclo for. La ventaja del ciclo for es que ya conocemos cuántos pasos tiene la operación, mientras que while y do while no, es hasta que se alcance una condición. Veamos la sintaxis, algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí quiero determinar la suma de los números menor o igual que n. Bueno, vamos a llamar aquí, cambiamos todo esto, escribimos function y vamos a escribir el nombre de la función. Ejemplo, el valor n y en function. ¿Qué queremos hacer? Una función que determine la suma de los números menores o igual que n hasta la suma de todo ello. Por lo tanto, tenemos que crear una constante
o una variable que nos va a guardar la suma que va cambiando, la suma parcial, que es lo que nos aparece aquí. La suma va a comenzar en 0, suma igual a 0. Luego vamos a crear nuestro ciclo for i, que es el contador donde comienza nuestra suma desde el número 1 hasta el valor n, y colocamos la palabra next. Y la suma parcial, ¿cómo se va a definir? Suma, que es el valor nuevo, va a ser igual al valor anterior más el contador i. Y por último, ¿qué nos va a devolver? Nos va a devolver lo siguiente: que ejemplo va a ser igual a suma, y ya nos daría el resultado. Esto funciona bastante bien cuando n es un número natural. Colocamos cerrar y volver a Microsoft Excel, cerramos, y ahora queremos determinar todas las sumas resultantes de sumar los números del 1 a 100. Veamos cuánto es. Colocamos el signo de suma, llamamos la función ejemplo, cuyo único argumento es el valor de n, y nos sale 5050, lo cual es correcto, porque el resultado se obtiene de tomar el valor actual n, multiplicar el valor actual sumándole 1 y dividiendo todo eso entre 2, que es una fórmula determinada por Gauss, lo cual verificamos que es 5050. Correctamente lo hemos hecho. Lo mismo podemos hacer, el mismo ejemplo, ahora con el ciclo while. Como vemos, tenemos algo que va acumulando nuestra suma, llamada suma, y la diferencia es que tenemos que iniciar nuestro contador con 1. Y veamos cómo funciona esto. El primer valor de i es menor que n, por ejemplo, n aquí vale 100. 1 es menor que 100, sí. Menor o igual que 100, sí. Entra. Entonces la suma actual más el contador, entonces sería 0 más 1 sería 2. Entonces la suma cambia el valor de 2. Entonces este 0 lo reemplazamos por 2, si fuera en el caso que ya el contador fuera por el valor actual de 2. Y así lo hacemos hasta terminar y alcanzar. Vemos que aquí el contador va aumentando desde i a 1 hasta n más 1. Cuando esta i vale n, la i nueva vale n más 1, y entra aquí. Pregunta: ¿n más 1 es menos o igual que n? No. Por lo tanto, termina el programa. Lo mismo podemos hacer con el do while.